El suelo habló antes que cualquier equipo, no con palabras, no con el pitido de un sensor ni el parpadeo de un monitor, sino con ese lenguaje más antiguo, que existe desde antes que todos los instrumentos. Esa vibración baja y continua, que sube por la tierra compactada, y entra por las suelas de los zapatos de quien sabe escuchar con el cuerpo entero. La perforadora estaba clavada en el suelo, con esa imponencia de las máquinas costosas, con sus monitores encendidos y sus sensores operando con la precisión que el fabricante alemán había prometido, en 2 idiomas, en el manual técnico, y los monitores parpadeaban en rojo. La ingeniera no había detenido la excavación. La perforadora no marcó nada. Su voz cortó el ruido de la obra, con esa autoridad de quien no está acostumbrada a ser cuestionada. Sigan excavando. El equipo continuó. Nadie escuchó lo que venía de abajo. Nadie sintió esa extraña pulsación que el suelo estaba produciendo, con la consistencia de las cosas que se anuncian antes de llegar, que advierten antes de actuar. Nadie, excepto el hombre arrodillado a pocos metros, con las palmas de las manos abiertas sobre la tierra. Tenía 62 años, y un rostro que el sol había curtido, a lo largo de décadas, hasta darle esa textura específica que no es envejecimiento, es un registro. Sus botas de cuero estaban tan gastadas en las suelas que sus pies y el suelo estaban separados por mucho menos de lo que debían. Y había en eso algo que no era descuido, era contacto. Esa proximidad con el terreno que se desarrolla cuando una persona ha pasado el tiempo suficiente con el oído pegado a él. En su oreja izquierda llevaba un audífono oxidado que a veces emitía un zumbido. Tenía los ojos cerrados y entonces se levantó, no despacio, con esa velocidad específica de la decisión que ya estaba tomada. Antes de que el cuerpo terminara de procesar lo que había sentido, empezó a correr hacia una válvula de escape manual que estaba unos 20 metros, una estructura de metal envejecido que llevaba años allí, de la época en que ese terreno había sido otra cosa. Antes de convertirse en el sitio de un complejo empresarial, solo existía en redes de computadora. «Oye, sordo», la voz de la ingeniera llegó con esa cualidad de quien está siendo desobedecido en público y reacciona más al escándalo de la desobediencia que al acto en sí. «Deitant. Esa es un área restringida». Él ya estaba girando el volante de la válvula con ambas manos, con esa fuerza específica de las manos que han trabajado con metal y con resistencia desde hace más tiempo del que la mayoría de la gente recuerda. Con los pies firmes en el suelo, y los brazos en movimiento circular. El silbido salió de la tierra con una presión que hizo vibrar el aire alrededor. La tierra alrededor de la perforadora crujió. Pero para entender por completo al hombre que estaba girando ese volante, es necesario volver al principio de aquel día. Al momento en que el camión llegó, levantando polvo en el terreno de riesgo geológico, que la constructora había decidido que no era tan riesgoso después de todo. El área había sido clasificada en 2 dictámenes independientes como zona de atención geotécnica. Era lenguaje técnico que significaba, para quien sabía leer entre líneas, que el subsuelo de ese terreno tenía una historia que no había terminado por completo. Capas de composición irregular que guardaban sorpresas del tipo que las superficies bien preparadas logran esconder hasta el momento en que ya no pueden hacerlo más. La constructora había archivado los dictámenes. El complejo empresarial estaba en el cronograma. Y en el cronograma no había espacio para la variable de un suelo que piensa por sí mismo. El camión de obreros había llegado esa mañana con la normalidad de inicio de turno. Hombres bajando con sus loncheras y cascos, distribuyéndose por la obra con el automatismo de quien ya ha hecho ese movimiento tantas veces que el cuerpo sabe a dónde ir antes de que la cabeza lo decida. Don Bartolomé había sido el último en bajar. No por lentitud física, por esa costumbre de quien baja al final porque quiere ver el terreno, antes de entrar en él. Porque quiere tener ese momento de observación general que los primeros en bajar no tienen porque el camión aún les tapa la vista. Sus pantalones de mezclilla estaban raídos en las rodillas, con esas marcas específicas de quien ha pasado el tiempo suficiente arrodillado en el suelo como para que la tela guarde la memoria. Su camisa a cuadros había sido roja y negra en un pasado distante, y ahora había llegado a una tonalidad intermedia que era el resultado honesto de mucho uso y muchas lavadas. Y las botas, con las suelas casi lisas, con esa delgadez de cuero, que ya pasó el punto de necesitar un cambio de suela, y llegó al punto de ser una segunda piel. De ser el contacto más directo posible con el suelo, sin llegar a ser los pies descalzos. Él había puesto las manos en el suelo antes de hacer cualquier otra cosa. Era un gesto que quienes trabajaban con él habían aprendido a reconocer como una lectura. Ese momento en el que don Bartolomé se detenía y ponía las palmas abiertas en la tierra con esa atención, los ojos cerrados volvían más completa.
porque anulaba un sentido para amplificar el otro. Llevaba 40 años haciéndolo. Demoliciones, excavaciones, cimentaciones, túneles. 40 años de terrenos diferentes, en estados diferentes, de suelos que parecían iguales por encima y eran completamente distintos por dentro. De aprender que la tierra tiene personalidad y que esa personalidad se comunica antes de que el problema se instale. Si sabes dónde poner la mano y cómo silenciar lo suficiente para escuchar lo que se está diciendo. La pérdida parcial de audición había llegado a los 45 años. Después de años de exposición al ruido de las demoliciones, sin la protección adecuada. Porque en la época en que había empezado a trabajar, la protección adecuada era una idea que aún se estaba negociando entre la teoría y la práctica de las obras. Había llegado no como una tragedia, sino como una transformación. Ese cambio que los problemas graves a veces producen cuando la persona tiene la disposición de dejar que el cambio sea lo que deba ser. Al tener menos audición externa, había desarrollado algo más. Una sensibilidad táctil que los médicos, que lo habían examinado, a lo largo de los años describían como compensación neurológica. Ese proceso, mediante el cual el cerebro redistribuye la atención, un canal se cierra, ampliando otros, que siempre habían existido, pero que la abundancia del canal principal volvía innecesarios. Sus manos se habían convertido en un instrumento de lectura que iba más allá del tacto común, que captaba frecuencias de vibración. Los equipos sísmicos medían en números, pero que él leía como una sensación directa, sin intermediación tecnológica. Era lo que los demás obreros llamaban, con ese respeto que utiliza el lenguaje de la construcción cuando no tiene una palabra técnica para lo que está describiendo. Sentir la tierra. Ladrá. Verónica había llegado a la obra una hora después, con la perforadora robótica en un camión especial, con un equipo técnico de 2 ingenieros más jóvenes que habían aprendido que quedarse detrás de ella y estar de acuerdo con lo que decía era más eficiente que cualquier otra alternativa. Y con esa energía de competencia teatral que había desarrollado a lo largo de una trayectoria que había sido genuinamente buena, y que, por ser genuinamente buena, había creado en ella la convicción de que lo que sabía era suficiente para cualquier situación que pudiera presentarse. 36 años, un posgrado en geotecnia en Suiza, en un programa que ella describía con la especificidad de quien sabe que los detalles del programa impresionan más que el nombre del país. La perforadora había sido presentada en una reunión con los socios de la constructora como el recurso que volvía innecesario cualquier otro recurso, que mapeaba el subsuelo con una precisión que eliminaba la variable humana del proceso. Había usado la palabra eliminaba con una satisfacción que lo decía todo sobre lo que pensaba de la variable humana. Bartolomé se había acercado a la perforadora con ese andar pausado que no era cansancio, sino el paso de quien va leyendo el suelo mientras camina. Puso la mano en el suelo, a 1 metro del equipo. Cerró los ojos. Verónica lo notó con esa irritación automática de quien ve algo fuera de lugar antes de procesar qué es específicamente lo que está fuera de lugar. ¿Qué está haciendo ese señor? La pregunta fue para el capataz, no para Bartolomé. Con esa forma de hablar de alguien delante de ese alguien que es en sí misma una declaración de invisibilidad. Este es un equipo de precisión, no es lugar para trabajos pesados. Bartolomé se levantó despacio. Hubo en ese momento un cálculo que había hecho muchas veces a lo largo de 40 años. La decisión de hablar o no hablar, de intentarlo o no, de ofrecer lo que había sentido a alguien que probablemente no estaba preparado para recibirlo. La experiencia le había enseñado que el resultado no siempre compensaba el esfuerzo, pero también le había enseñado que quedarse en silencio cuando lo que sentía era urgente era una decisión que conllevaba un peso distinto. Él habló. Doctora, su voz era ronca, con esa textura específica de voz de construcción, de voz que pasó décadas compitiendo con el ruido de las máquinas. El terreno aquí tiene una capa de arcilla que disfraza lo que hay debajo. Siento una pulsación diferente en este tramo. Una pausa. Puede haber gas. La risa de Verónica fue breve y sin calidez. Gas. Miró a los 2 ingenieros detrás de ella, con la expresión de quien comparte algo que no haría falta compartir en voz alta, pero que el momento volvía irresistible. ¿Acaso el señor ahora escucha voces? Su volvió hacia la perforadora, con el gesto de quien cierra una conversación. No debió haber empezado. Mi equipo tiene sensores sísmicos. Si hubiera gas, lo señalaría. Bartolomé se llevó la mano al audífono, con el gesto automático de comprobación que desarrollan las personas con aparatos auditivos. Esa revisión constante de que el instrumento está funcionando, de que lo que se está escuchando es realmente lo que se está diciendo. Pidió permiso para acercarse, para hablar más de cerca, porque había algo que necesitaba decir con más detalle, y la distancia hacía que las palabras fueran más pequeñas de lo que debían ser. Verónica lo miró,
Y entonces hizo algo que es difícil de describir sin usar la palabra crueldad. Pero que no era crueldad en un sentido calculado. Era algo en cierto modo peor. Era la negligencia de quien nunca aprendió que ciertas formas de referirse a las personas tienen un costo que el que habla no logra ver. Abrió la boca y habló despacio, separando las sílabas con esa exageración en la articulación que usan las personas cuando le hablan a alguien que consideran que no entiende bien. Con esa pausa entre las palabras que es, al mismo tiempo, condescendencia y humillación pública. Mi re. Don. Bar. Tú lodme. Cada sílaba del nombre cayó en el aire de la obra con una claridad que no dejó a nadie al margen. Usted ya tiene problemas de audición. ¿Acaso va a tener problemas de visión también? Los obreros alrededor habían dejado de hacer ruido, sin que nadie se los pidiera. Manténgase alejado de los equipos. El tono había vuelto a la normalidad, a la velocidad de quien terminó el paréntesis y retomó el tema principal. Vaya a trabajar a las zapatas, allá en el fondo de la excavación. Allá no hay riesgo de que estorbe. La risa, que provino de los obreros alrededor, fue de ese tipo, que no nace de la alegría, que nace de la incomodidad y de no saber qué hacer con ella. Ese sonido que la gente emite cuando presencia algo que los avergüenza y que la risa disimula temporalmente. Antes de que el silencio los obligue a sentir lo que realmente sienten, Bartolomé se quedó de pie por un momento. Sus ojos estaban fijos en el rostro de ella, con una expresión no era de enojo, ni de dolor. Era esa mezcla específica de quien ha escuchado lo que había que escuchar y está decidiendo qué hacer con ello antes de tomar cualquier otra decisión. Luego se acomodó el casco recto en la cabeza y se fue a las zapatas, al fondo de la excavación, a donde lo habían mandado. Con el andar pausado de siempre y las botas de suela casi lisa tocando el suelo, con la familiaridad de quien nunca necesitó una suela gruesa para saber qué estaba pisando, pero sus pies seguían sintiendo, y lo que sentían no había cambiado, solo porque alguien hubiera separado las sílabas de su nombre con condescendencia en medio de una obra. La pulsación seguía ahí, baja, constante, con esa cualidad específica que 40 años le habían enseñado a distinguir de las otras vibraciones del subsuelo, que tenía un ritmo que no era el ritmo de la roca, no era el ritmo de la arcilla compactada, era el ritmo de algo que se movía a presión en una cámara que había estado cerrada por demasiado tiempo y que estaba llegando al límite de lo que podía contener. Fue hacia las zapatas y esperó, porque en 40 años de lidiar con terrenos que tenían más que decir de lo que los equipos lograban escuchar, había aprendido que la tierra siempre confirma lo que dijo, que la pregunta nunca es si va a ocurrir, sino cuándo. Y el cuándo se estaba acercando. Los días en el fondo de la zanja tenían una cualidad propia, no la cualidad del aislamiento como un castigo, aunque también fuera eso, sino la cualidad específica del fondo de una excavación profunda. Ese lugar donde el mundo de arriba se reduce a una franja de cielo en lo alto, y donde el sonido llega filtrado y modificado por las paredes de tierra que te rodean por todas partes. Era un lugar que la mayoría de los obreros encontraba opresivo, que generaba en ellos la necesidad de subir y mirar el horizonte de vez en cuando, de confirmar que el mundo tenía más dimensiones que las que permitían ver las paredes de arcilla. Bartolomé no sentía eso. Había pasado suficiente tiempo en el fondo de zanjas y excavaciones como para que ese ambiente se volviera familiar de una manera que no era exactamente confort, sino reconocimiento. Esa relación con un espacio que se desarrolla cuando has pasado en él las horas suficientes para aprender el idioma que habla. Y el fondo de aquella zanja estaba hablando. Las órdenes llegaban por radio con esa distorsión específica de los aparatos baratos en un entorno de construcción. Voces que ya eran difíciles de entender en condiciones normales y que a través de la radio se convertían en una secuencia de fragmentos y estática que exigían que la persona llenara los vacíos con lo que imaginaba que se había dicho. Para alguien con la audición comprometida de Bartolomé, las órdenes llegaban como aproximaciones, como sugerencias, como la versión parcial de una instrucción que él debía reconstruir a partir del contexto y de lo que había aprendido sobre lo que solía pedirse en esa etapa de una excavación. Nadie había considerado que eso fuera un problema. Él hacía el trabajo se hacía, las zapatas avanzaban, el capataz marcaba en su tablero y pasaba al siguiente punto. Pero las manos seguían sintiendo. Había un lugar específico, a unos 40 metros, en la dirección que él mentalmente había llamado cuadrante sur, donde la vibración de la tierra, durante la perforación, tenía esa cualidad diferente que había sentido el primer día, y que los días siguientes habían confirmado. Con esa constancia que usa el terreno, cuando intenta decir lo mismo de distintas maneras, hasta ser escuchado. Era una vibración que se amortiguaba de una manera peculiar, no el amortiguamiento de la roca, que absorbe y devuelve con una dureza uniforme, no el amortiguamiento de la arcilla compactada,
que tiene una elasticidad predecible. Era un amortiguamiento que sugería un vacío. Ese fenómeno específico, que los 40 años le habían enseñado a reconocer antes de que cualquier sondeo lo confirmara. La sensación de que hay una cámara. Un espacio que no debería estar vacío. Y que lo está. Y que lo que llenó ese espacio, pues sólido. En las demoliciones. Ese tipo de cámara tenía un nombre, bolsa de gas. Y las bolsas en terrenos, con ese tipo de historial geológico, tenían una tendencia específica hacia un contenido particular que había estado bajo presión el tiempo suficiente para acumular una impaciencia que los equipos sísmicos a veces no lograban captar a través de la arcilla que la aislaba. En una tarde en que la luz del sol entró por la franja de cielo, en lo alto de la zanja, con esa inclinación de atardecer que indicaba que el turno estaba por terminar, Bartolomé subió por la escalera, escalón por escalón, con la lentitud de quien permite que su cuerpo se readapte antes de exigirle lo siguiente. Llegó al nivel de la obra y sintió el calor diferente del aire libre después de las horas en el fondo de la zanja, y fue a buscar al capataz. Estaba llenando la hoja de control con esa expresión de quien tiene más cosas en la lista que tiempo para hacerlas. Jefe, Bartolomé se detuvo a la distancia adecuada. Esa distancia que las obras te enseñan que es el espacio correcto para una conversación. Necesita ser escuchada, pero no necesita ser un espectáculo. Esa esquina de allá. ¿Por dónde va a pasar la perforadora mañana? Señaló hacia el cuadrante sur con el gesto preciso de quien indica una coordenada que tiene grabada en el cuerpo, no en el papel. La tierra está demasiado blanda en ese punto. Hay una bolsa, es gas. El capataz levantó la vista de la tabla. Había en sus ojos la expresión de quien recibe una información con la que no sabe muy bien qué hacer, que entiende lo suficiente como para no descartarla por completo, pero que opera dentro de una estructura que ya ha tomado la decisión por él. Bartolomé, su tono era el de quien está siendo amable, dentro de los límites que impone la situación. Ve a descansar. Bartolomé esperó. La doctora dijo que los sensores no marcaron nada. El capataz volvió a su tabla con ese movimiento de quien da por cerrado el tema antes de que se abra más. Usted siga con lo suyo de sentir el suelo. Pero ella tiene título. Las últimas palabras salieron sin crueldad, solo con la fatalidad de quien cree lo que está diciendo porque nunca ha tenido un motivo concreto para no creerlo. Bartolomé se quedó quieto un segundo, luego regresó a la zanja. Esa noche, en el alojamiento sencillo, donde se quedaba durante la semana de trabajo, con su colchoneta delgada, la ventana que no cerraba bien, y el ruido de los camiones que pasaban por la carretera a 100 metros de distancia. Se quedó despierto un rato pensando en la cualidad de esa vibración. Había tipos de bolsas que esperaban, que permanecían bajo presión durante semanas, antes de encontrar el punto de menor resistencia y ceder. Había otras que estaban en un punto, donde la siguiente perforación sería suficiente. Esa última adiciona con una cuenta que ya estaba al límite. No sabía en qué categoría estaba aquella, pero sabía que la perforadora iba a pasar por el cuadrante sur al día siguiente. Y fue al día siguiente, antes de bajar a las zapatas, cuando tomó una decisión. Sabía que tendría un costo. La oficina del contenedor estaba en el borde de la obra, con una ventana que daba al área de excavación, y una puerta de metal había sido instalada al inicio de la construcción con la practicidad de las oficinas provisionales que se arman para funcionar, no para durar. Verónica estaba dentro con los dos ingenieros, y en uno de los monitores se proyectaba la ruta de excavación del día sobre el mapa del subsuelo, con la claridad de líneas digitales, que era muy diferente a las líneas que Bartolomé había aprendido a leer con las manos. Se quitó el casco antes de tocar. Entró cuando le dieron respuesta. Había algo en ese gesto de quitarse el casco que conllevaba más que simple cortesía. Era la postura de quien ha llegado a un lugar donde sabe que necesitará cada recurso disponible, donde la humildad en el gesto es una forma de abrir espacio para que lo que sigue sea escuchado, sin el ruido que produce la resistencia. Doctora, su voz era serena, con la firmeza de quien está diciendo algo que debe decirse, independientemente de cómo vaya a ser recibido. Trabajo en demolición desde hace 40 años. Ya he visto esto en 3 terrenos distintos. Verónica estaba mirando el monitor. Seguía haciéndolo. Donde la arcilla cambia de color, se acumula el gas. Continuó. Porque había empezado, y lo que había empezado debía ser terminado. La perforadora no lo detecta porque la arcilla aísla la firma sísmica de la bolsa. El sensor lee la arcilla, no lo que hay detrás de ella. Hizo una pausa. Debe hacer un sondeo manual y cuadrante sur antes de avanzar. Un sondeo manual, con una barra de acero. Lo confirmará en 15 minutos. Verónica se levantó de la silla, y entonces hizo algo que no había planeado. O que había planeado de una manera tan automática que ya no sabía distinguir entre lo planeado
y el reflejo. Fue hasta la puerta del contenedor, y la abrió. Se quedó de pie en el umbral con la puerta abierta, y la voz calibrada, para el volumen de la obra. El volumen que garantizaba que lo que se iba a decir fuera escuchado por todos los que estuvieran en el área cercana. ¿Están viendo esto? Los técnicos, que estaban afuera, voltearon. Los obreros que pasaban redujeron la velocidad, sin detenerse por completo. Ese movimiento de testigo, involuntario, se da en los ambientes de trabajo, cuando ocurre algo que indica que vale la pena quedarse. Un obrero analfabeto, casi sordo, queriendo darle clases de geotecnia a una ingeniera graduada en Europa. Cada palabra había sido elegida con la precisión del insulto que sabe a dónde apuntar, que identifica los puntos de mayor vulnerabilidad, y los nombra en voz alta como si al nombrarlos simplemente estuviera describiendo la realidad. Analfabeto, casi sordo. Bartolomé se quedó de pie en el medio del contenedor, con el casco en la mano, su audífono en la oreja izquierda, y 40 años de terreno en el cuerpo. Recibiendo esas palabras con esa inmovilidad que no es parálisis, sino el momento previo a decidir cómo reaccionar. Cuando el cuerpo está registrando lo que ha llegado, antes de decidir qué hacer con ello. Verónica volvió a mirarlo. Lo señaló con la precisión que se había convertido en el gesto característico de sus humillaciones. Esa extensión del brazo, que era una acusación, antes de ser una instrucción. Su lugar es en el fondo del pozo. No en mi oficina. Su voz había bajado de volumen pero no de temperatura. Si vuelvo a escuchar un consejo suyo, será despedido justificadamente. Una pausa, ya que le gusta tanto sentir la tierra. Va a sentir la falta de su sueldo. El silencio que siguió fue el silencio de la obra, cuando la obra decide que no tiene más ruido que hacer. Ese silencio que en sí mismo es una respuesta colectiva a lo que se ha dicho, que dice más sobre lo que sintieron los testigos que cualquier palabra que pudieran haber elegido. Bartolomé se volvió a poner el casco, se dio la vuelta y caminó hacia la escalera de la zanja con el paso de siempre. Ese paso que había atravesado 40 años de obras y que no había cambiado de ritmo porque nada de lo que se le había dicho a lo largo de esos años había logrado cambiar la forma en que sus pies tocaban el suelo. Pero ahora había algo diferente. Cuando llegó a la escalera y puso el pie en el primer escalón, sintió una humedad en el rostro que no era sudor. Era el tipo de humedad que será cuando el cuerpo dice por su cuenta que ha llegado a un límite que merece ser marcado, que hay un dolor demasiado grande a quedarse completamente adentro, y que encuentra la salida que encuentra, no porque la persona lo elija, sino porque hay cosas que eligen por sí mismas. Una lágrima rodó por el rostro envejecido con la lentitud de las lágrimas, que no tienen prisa, porque lo que están marcando no va a desaparecer pronto. Bajó, escalón por escalón, y cuando llegó al fondo de la zanja, y apoyó las palmas de las manos en el suelo de tierra húmeda con ese gesto que había hecho miles de veces, la pulsación estaba ahí, más fuerte que el día anterior. Es difícil creer que alguien pueda ser tan cruel, ¿verdad? Que frente a 40 años de experiencia, frente a un hombre que se le había acercado con el casco en la mano, y la voz tranquila de quien no busca reconocimiento, sino proteger la vida de las personas, la respuesta fuera un dedo acusador, y la palabra analfabeto, en una obra llena de testigos. Si a ti también te indigna esta injusticia, deja tu me gusta, ahora mismo, para demostrar que estás del lado de don Bartolomé. Arriba. La perforadora había sido reubicada para el turno de la mañana siguiente. La ruta programada pasaba por el cuadrante sur. Bartolomé se quedó arrodillado en el fondo de la zanja, con las manos abiertas sobre la tierra, el rostro húmedo, y la pulsación bajo las palmas, que era más fuerte de lo que había sido en cualquier otro día de esa semana. Con esa cualidad que había aprendido a reconocer como urgencia, como el suelo comunicando que el tiempo disponible para dialogar se estaba agotando. Mañana la perforadora pasaría por encima de eso, y él estaba en el fondo de la zanja, con un despido justificado como alternativa para la próxima vez que intentara decir lo que sabía. Se puso de pie, miró hacia arriba, hacia la franja de cielo, en lo alto de la excavación, con la expresión de quien está sopesando las opciones disponibles y descubriendo que las opciones no son suficientes para la magnitud del problema que hay bajo los pies de todos los que están allá arriba. Luego miró sus manos y empezó a pensar. La mañana llegó con la luminosidad característica de los días que van a ser decisivos, sin que nadie lo sepa aún. La perforadora había sido reubicada durante la noche, con la precisión propia de un equipo costoso que se mueve, ajusta y calibra, con una atención que no se le prestaba a las personas que trabajaban a su lado. La broca apuntaba hacia el cuadrante sur con la exactitud de la ruta programada, y los técnicos habían llegado temprano para asegurarse de que todo estuviera en su lugar, antes de que llegara Verónica para supervisar lo que internamente se había anunciado como la fase más
importante de la excavación. Bartolomé había llegado antes que nadie. Lo había hecho en silencio, sin que nadie se diera cuenta o preguntara. Bajando a las zapatas con el automatismo de quien ha sido asignado a un lugar, y va a ese lugar porque es lo que tiene que hacer. Pero desde el momento en que había puesto un pie en el fondo de la zanja esa mañana, sus ojos estaban fijos en la perforadora. La máquina inició la excavación con ese rugido profundo de un motor costoso, funcionando dentro de las especificaciones para las que fue fabricado. Ese sonido, que es a la vez impresionante y tranquilizador, para quienes creen que el sonido de un funcionamiento correcto basta para confirmar que todo está bien. Verónica estaba con la tableta a unos metros de distancia de la perforadora, con la postura de quien está supervisando, y quiere que la supervisión sea visible. Los dos ingenieros estaban detrás de ella, con sus propios dispositivos. En una formación, se había convertido en la configuración estándar de esa obra. Los gráficos, en la tableta, mostraban las ondas sísmicas en tiempo real. Esas líneas, que suben y bajan con el comportamiento esperado de un suelo, que está siendo penetrado por una broca de alta rotación, y que responde dentro de los parámetros que los algoritmos de análisis habían sido entrenados para reconocer como normales. Todo normal. Verónica le dijo algo a uno de los ingenieros, y ambos sonrieron con esa expresión de confirmación de quien ve cómo su tesis se demuestra en tiempo real. Ven, la voz llegó a Bartolomé en el fondo de la zanja con la fragmentación del sonido que desciende por una excavación. Pero las palabras llegaron lo suficientemente claras como para ser entendidas. La tecnología alemana no falla. La broca descendió más. Y fue en ese momento cuando el suelo cambió, no de una manera que registrara ningún equipo. Los gráficos siguieron mostrando las ondas dentro de los parámetros normales, con la indiferencia de los instrumentos que miden lo que fueron programados para medir, y no saben lo que hay más allá de su programación. El monitor de presión de gas se mantuvo en cero, con la estabilidad de un número que no ha recibido la señal de cambiar, pero el cambio estaba ahí. Bartolomé dejó de trabajar. No con la lentitud de quien decide detenerse, con la inmovilidad inmediata de quien ha recibido una información que exige que todo lo demás se detenga primero. Bajó las manos al suelo. La vibración había cambiado de frecuencia, no de intensidad, no de ubicación, sino de frecuencia. Ese cambio sutil que es la diferencia entre un corazón latiendo a ritmo normal y un corazón que se acelera antes de que la aceleración sea visible o cualquier otra señal. Esa anticipación fisiológica a la que los instrumentos llegan después de que el cuerpo ya lo hizo. Miró sus botas, se las quitó, apoyó los pies descalzos en el suelo de la zanja, con la deliberación de quien aumenta la sensibilidad de un instrumento en el momento en que se necesita la máxima sensibilidad. Ese contacto directo que las suelas de cuero, por más gastadas que estuvieran, seguían interceptando, y lo sintió. Era una pulsación rítmica, regular, con la cualidad de un corazón latiendo, que no es una metáfora, sino una descripción literal de lo que ocurre cuando el gas a presión empuja una capa de arcilla, desde adentro hacia afuera, con la constancia de algo que ha acumulado suficiente presión como para ser rítmico, para tener un ciclo que se repite mientras la presión espera el punto de menor resistencia. La bolsa de gas estaba cediendo, aún no se había roto, pero la broca estaba bajando hacia el punto donde la arcilla era más fina. Ese lugar que la había identificado en días anteriores como el punto donde el color de la tierra había cambiado, donde la composición había dicho lo que estaba diciendo para quien supiera escuchar. Miró la válvula de escape manual, 50 metros. La válvula estaba ahí desde antes de que existiera la obra, instalada en una época en la que alguien entendió que ese terreno necesitaba una salida de presión. Ese metal envejecido, que guardaba la previsión de un problema que había sido olvidado por los que vinieron después, era el tipo de infraestructura que existe como precaución y permanece invisible hasta el momento en que es lo único que importa. 50 metros a cielo abierto entre él y ella. Calculó el tiempo. La broca bajaba. La pulsación aumentaba. Había una ventana de tiempo entre el momento en que la bolsa de gas se diera lo suficiente como para que el gas encontrara una salida y el momento en que el camino encontrado se convirtiera en la ruta hacia una detonación. Esa ventana no era predecible con exactitud, pero había una señal que él había aprendido a reconocer en 3 décadas de trabajo en terrenos con gas. Una señal que precedía a la ruptura total con una consistencia que había salvado vidas porque se había aprendido de la observación directa y no en un manual. Era un olor metálico, la cualidad específica del gas presurizado, que encuentra microfisuras en la arcilla antes de hallar la fractura principal, el olor que llegaba antes que el sonido, antes del movimiento visible de la tierra, antes de cualquier cosa
que registraran los equipos. Olfateó el aire. Ahí estaba, débil aún, pero estaba ahí. Con ese grado de presencia que indicaba que el momento no era inmediato, pero tampoco lo suficientemente lejano como para que hubiera tiempo para seguir los procesos normales, para subir, explicar, convencer y esperar a que la decisión correcta recorriera la cadena de mando hasta convertirse en acción. Subió por la escalera, no por los peldaños, sino por el costado, con la habilidad de quien ha pasado décadas subiendo y bajando escaleras de construcción de formas que ningún manual de seguridad recomendaría, pero que el tiempo había vuelto naturales. Llegó al nivel de la obra y empezó a hacer gestos con los brazos. La perforadora estaba entre él y Verónica, con ese volumen de motor que llenaba el aire a su alrededor como una presencia física. El ruido que no es solo sonido, sino ocupación de espacio, que empuja a las otras cosas hacia los márgenes. Gritó: «Paren la máquina, paren ahora». Su voz estaba ronca, con la misma textura de siempre, pero de un modo que la urgencia había amplificado en frecuencia, sin poder amplificar en volumen. Porque las cuerdas vocales de un hombre de 62 años, que había pasado décadas en obras ruidosas, tenían los límites que tenían. Y el ruido de la perforadora alemana de última generación no los tenía. Las palabras salieron, llegaron fragmentadas. Verónica miró hacia él. Por un segundo, sus ojos se encontraron a través de la distancia de 30 metros, suficiente para que los gestos fueran visibles, pero no para que la urgencia en la mirada de Bartolomé llegara con la definición necesaria. Ella resopló, le dio espalda y le dijo algo al operador de la perforadora, con el gesto de quien despacha una distracción menor para volver a lo importante. Un gesto que el operador interpretó de la forma en que había aprendido a interpretar sus gestos, como una orden, como una decisión tomada. La rotación aumentó. Bartolomé se quedó paralizado por un segundo, el segundo en el que se evaluó y se descartó cada opción disponible con una velocidad que 40 años de situaciones de emergencia habían forjado. Esa capacidad de triaje rápido que no es pánico, es lo opuesto al pánico. Es la claridad específica de quien ha reducido todo a lo esencial. Quedaba una opción, la válvula. Y entonces se escuchó el chasquido, seco, único, con la cualidad del sonido, que no es una explosión, que es el sonido previo a la explosión, el sonido de lo que está contenido, encontrando su primera fisura. Ese instante específico, en que la presión acumulada encuentra el camino que buscaba, y comienza a recorrerlo. La perforadora tembló, no con el temblor de su funcionamiento normal. La vibración constante que era la firma de la máquina operando, fue el temblor de algo, respondiendo desde abajo. Desde donde los sensores habían marcado cero, y donde la Tierra había registrado todo, a través de su propio lenguaje. El monitor de presión de gas seguía en cero, pero Bartolomé sintió la Tierra moverse bajo sus pies con la inconfundible claridad de un terreno que acaba de cambiar de estado, que pasó de contenido en movimiento, que pasó del antes al después, sin que ningún equipo hubiera registrado la transición. La bolsa de gas se había roto. No del todo, se había roto lo suficiente como para que lo que había dentro encontrara la primera apertura y comenzara a atravesar la arcilla hacia la superficie a la velocidad que la presión acumulada dicta, que aún no era la velocidad de la explosión, era la velocidad de la anticipación. Esa ventana que se abría entre la ruptura inicial y la ruptura total. Bartolomé ya estaba en movimiento, 50 metros. Sus pies descalzos tocaban el suelo de la obra con la familiaridad que había construido toda su vida, corriendo hacia la válvula, con la certeza de quien no se dirige a un lugar que tiene que buscar, sino a un lugar que conoce, que había memorizado el primer día con ese ojo, que registra las salidas, antes de que sean necesarias. El ruido de la perforadora continuaba, y la tierra, alrededor de la broca, se estaba astillando con la lentitud que precede a las cosas rápidas. La apertura Greyjoy de una fractura, que tiene apariencia de calma, hasta el momento en que deja de tenerla. Los pies descalzos, sobre la tierra, hacían un sonido diferente al de las botas. Bartolomé no escuchaba el sonido. Estaba sintiendo el suelo bajo cada pisada, con esa información continua que proporcionan los pies descalzos y que las suelas interceptan. Sintiendo como la tierra, que había aprendido a leer, cambiaba de consistencia con cada metro hacia la válvula. Sintiendo que lo que había comenzado como pulsación se convertía en temblor. Que el temblor se volvía movimiento. Que el movimiento tenía dirección y destino. Y que ese destino era la superficie, a metros de una broca, que seguía girando a la velocidad que Verónica había ordenado incrementar. 50 metros, 40. Por el rabillo del ojo, vio a los dos guardias de seguridad. Habían reaccionado al grito de Verónica, con la prontitud de quienes están entrenados para acatar los gritos de quien tiene autoridad, sin procesar el contenido, antes que la orden implícita en el tono. Agarren a ese loco.
Va a destruir la perforadora. Ambos convergieron hacia él con la geometría de intercepción que dos hombres calculan instintivamente cuando se mueven hacia el mismo punto. Hacía décadas que Bartolomé no se movía con tanta urgencia, pero había algo que 40 años en obras de construcción habían forjado en su cuerpo, algo que no era la velocidad de la juventud, sino la precisión de la experiencia, la habilidad de moverse lo mínimo indispensable en el momento justo, de leer el ángulo de aproximación y encontrar el espacio de dos cuerpos en movimiento que ninguno de ellos había notado aún. Pasó entre ellos. No fue elegante, fue necesario, con la funcionalidad bruta de las cosas que necesitan funcionar más de lo que necesitan verse de cierta manera. 30 metros. 20. La válvula estaba donde había estado desde el primer día. El volante rojo y oxidado, que se había mantenido en su sitio, mientras la obra a su alrededor se transformaba en excavaciones, equipo y el proyecto de un complejo empresarial. Ignorado con la persistencia con la que los objetos, sin uso inmediato, permanecen invisibles, hasta el momento en que son lo único que existe. Bartolomé llegó. Sus manos encontraron el metal, con el reconocimiento táctil de quien había identificado esa válvula su primer día en la obra. Con la atención de quien siempre ubica las salidas antes de necesitarlas. El óxido crujió bajo sus palmas con la resistencia de un mecanismo inactivo por años. Oxidado en la posición de cerrado, con la terquedad del metal. He estado inerte demasiado tiempo. La giró con las dos manos, en sentido contrario a las manecillas del reloj, con la fuerza que no se obtiene en un gimnasio, y es para presumir, sino la fuerza del trabajo, la que se desarrolla cuando el cuerpo pasa décadas haciendo cosas que exigen verdadera resistencia y que se acumula en los hombros, la espalda y las manos de una manera que no se nota a simple vista, pero que aparece cuando el metal necesita ceder. El metal crujió y se abrió. El silbido que brotó de la tierra fue ensordecedor, con la cualidad de una presión liberada, que no es una explosión, pero que tiene el volumen de algo que estuvo demasiado tiempo contenido. Un chorro de gas a presión mezclado con lodo, que irrumpió por la válvula hacia el cielo, con la fuerza de algo que esperaba una salida y que, al encontrarla, salió con todo. La nube blanca se formó sobre la válvula, con la belleza involuntaria de las cosas peligrosas y que, en la forma de su liberación, tienen una cualidad visual. No debería ser hermosa, pero lo es. Y luego el silencio, no un silencio absoluto. El motor de la perforadora siguió encendido unos segundos más, hasta que el operador, procesando finalmente lo que sucedía a su alrededor, lo apagó con el movimiento de emergencia que el entrenamiento había fijado en sus músculos para ser ejecutado, sin necesidad de pensar. El silencio de la obra, tras detenerse el motor, fue de esos que ocurren cuando hay mucha gente en un lugar y nadie sabe exactamente qué acaba de pasar. Pero todos presienten que fue de esa magnitud que marca un antes y un después. Verónica corrió, no hacia Bartolomé, hacia el monitor de seguridad, con la urgencia de quien necesita una confirmación externa para procesar lo que sus ojos ya vieron. Quien necesita que el número en la pantalla le confirme lo que su cuerpo rechaza asimilar sin mediación tecnológica. El monitor estaba pitando. La pantalla roja con letras que no dejaban lugar a otra interpretación. Alerta de gas. Presión crítica. Esas palabras que los sensores finalmente encontraron cuando la bolsa de gas se rompió lo suficiente como para que la firma química del gas alcanzara el nivel que los instrumentos podían captar. Después de que Bartolomé abriera la válvula, después de que la presión encontrara una salida, que no era la broca giratoria, se quedó de pie frente al monitor con la tableta en la mano, a la cual había dejado de consultar en algún momento de los últimos 2 minutos, y que ahora solo sostenía, con la palidez de quien no teme lo que sucedió, sino lo que estuvo a punto de suceder. La distinción específica que marca la diferencia entre un susto y un colapso. Si Bartolomé no hubiera abierto la válvula, la broca giratoria, al encontrar el gas a presión, en el momento de la ruptura total de la bolsa, produce fricción. La fricción en gas presurizado produce ignición. La ignición en una bolsa de ese tamaño, a la profundidad de esa broca, en esa obra con esa cantidad de personas, produciría una detonación cuyo radio de daño fue calculado más tarde por peritos que prefirieron no decir la cifra en voz alta delante de todos. 50 metros en todas las direcciones. El auto se había detenido, al borde de la obra, en un momento que precedió al silencio. Y por ello había sido testigo de parte de lo que ocurría con la perspectiva de quien llega en el momento preciso, sin haberlo elegido. El dueño de la constructora se bajó. Era un hombre de cabello completamente blanco, con la postura de quien ha pasado décadas en construcciones, y que por eso mira una obra de un modo diferente, quien ha pasado décadas en una oficina, que lee el espacio antes que a las personas, que evalúa el estado del terreno antes de evaluar el de los reportes. Miró hacia la nube que aún se disipaba sobre la válvula,
Miró el monitor en rojo, miró a Verónica, y luego miró al hombre que estaba junto a la válvula, aún con las manos en el volante, los pies descalzos, sobre la tierra de la obra. El audífono en la oreja izquierda, y la expresión de quien acaba de hacer lo que tenía que hacer, y ahora se encuentra en el lado posterior de ese momento. En ese lugar tranquilo que existe cuando la urgencia pasa, y el cuerpo comienza a entender que está a salvo. ¿Qué pasó aquí? La pregunta fue para la obra en general, pero tenía una dirección. Un peso dirigido hacia Verónica, con la objetividad de quien busca la versión de los hechos, antes de establecer las responsabilidades. Verónica comenzó a hablar. Había en su discurso la estructura de quien construye una narrativa, en tiempo real, tratando de encajar lo sucedido, en un marco que preserve lo máximo posible de lo invertido, en la narrativa anterior. La tecnología infalible, los sensores, que reemplazan a la variable humana. La ingeniera formada en Europa que había convertido la experiencia en un obstáculo. El dueño escuchó durante unos segundos. Luego levantó la mano y caminó hacia Bartolomé. Había algo en sus pasos al acercarse que difería del modo en que había bajado del auto. Una sensación de reconocimiento que llegaba antes de las palabras. La aceleración de quien ve algo que no esperaba ver allí. Se detuvo frente a él. Observó su rostro curtido. El sombrero de paja que había vuelto a su cabeza en algún punto tras la carrera. Las manos que aún sujetaban el volante rojo y oxidado, con la naturalidad de quien no se ha movido, porque el lugar donde está sigue siendo el correcto. Tú eres Bartolomé, el del interior. La pregunta tenía un tono diferente a las que le habían hecho a Bartolomé en esa obra. No era la pregunta de quien confirma una sospecha, sino de quien confirma un recuerdo, con una historia del otro lado, que necesita ser verificada, antes de ser contada. La leyenda que desmontó el tanque de agua del Estadio Viejo sin un plano. Había una historia que circulaba desde hacía años, entre los ingenieros civiles de cierta generación. Los que habían aprendido la profesión, en una época, en que las obras aún combinaban dos lenguajes, el de los títulos y el del oficio. Cuando todavía había espacio para que ambos dialogaran, antes de que la tecnología creara la ilusión de que el primero hacía innecesario al segundo. El tanque de agua del estadio era una estructura de 30 metros de altura, que debía desmontarse sin un plan de demolición porque el proyecto original se había perdido en un incendio del archivo. Y nadie sabía a ciencia cierta cómo se había construido, ni cómo desmontarlo, sin que cayera en el lugar equivocado. Había sido Bartolomé, con sus manos, con 40 años de leer la estructura, la tierra, el metal y la física que interactúa entre ellos, sin planos, sin simulaciones por computadora, con eso otro que había desarrollado a lo largo de toda una vida, en las obras. Algo que no tenía nombre técnico, pero que el dueño, quien era un joven ingeniero ese día, y se había quedado boquiabierto viéndolo trabajar, había llamado para sí mismo, en sus recuerdos genialidad. Práctica. Bartolomé soltó las manos del volante lentamente. Se quedó de pie con los pies aún descalzos, en el suelo de la obra, la tierra entre los dedos. Y la expresión serena de quien no se sorprende de ser reconocido, porque nunca necesitó ese reconocimiento para saber quién era. Asintió. Sí. El dueño lo miró por un momento con la expresión de quien está reestructurando la historia que venía a escuchar, comprendiendo que era muy distinta a la descrita en los correos y en las hojas de progreso. Verónica estaba al fondo, la tableta en la mano, pero los gráficos que había consultado con tanta seguridad confirmatoria durante la mañana, ahora tenían un significado diferente. Aquellos números que marcaban todo normal, mientras los pies descalzos de un hombre de 62 años leían en el suelo lo que los sensores no podían detectar. Bartolomé la miró, no con un aire de victoria, ni con la expresión de quien espera reconocimiento por lo que ha hecho, con la calma de quien ha superado un evento que ya puede ser descrito con la distancia que el tiempo permite. Usted confió en los sensores. Su voz mantenía esa misma textura ronca, sin elevarse, sin la carga adicional que las palabras podrían haber llevado, y que él decidió no agregarles. Yo confié en la tierra. Una pausa. Mi padre me enseñó, el suelo habla, pero solo lo escucha quien aprendió a oír con los pies. El silencio que siguió no fue solo el silencio de la vergüenza de Verónica, aunque también era eso, era el silencio de toda la obra, de quienes habían presenciado el suceso, desde diferentes distancias, y ahora procesaban, cada uno a su manera, el estrecho margen entre lo que y había sucedido, y lo que realmente pasó. Una distancia que se reducía a 50 metros, un volante oxidado, y unos pies descalzos, sobre tierra apisonada. El dueño le puso la mano en el hombro a Bartolomé, un gesto simple, del tipo que no necesita palabras porque las palabras llegarían después, cuando hubiera tiempo y espacio para ellas. Pero en ese momento, el gesto era suficiente, comunicando lo que debía ser comunicado con ese lenguaje directo que desarrollan los hombres de obra.
que expresa más en un movimiento de lo que muchos logran decir con palabras. Bartolomé se ajustó el sombrero y por fin levantó los pies del suelo para ponerse las botas que había dejado en el fondo de la zanja esa mañana. Cuando necesitó sentir con la mayor claridad posible lo que la tierra le estaba diciendo, la tierra había hablado y había sido escuchada. El dueño se quedó un rato en la obra después de que la nube blanca se disipara por completo. Era el tipo de silencio que se instala tras las emergencias que no llegaron a serlo del todo. Ese silencio de estar de pie en el lugar donde algo estuvo a punto de suceder, procesando el casi con la intensidad del hecho consumado. Porque el cuerpo no hace la distinción con la misma elegancia que la razón. El dueño se volvió hacia Verónica, no con prisa, con la lentitud deliberada de quien ha tomado una decisión y sabe que la lentitud es parte de ella, que la velocidad de la consecuencia indica la seriedad de quien la impone. Y lo que debía decirse exigía la gravedad de un paso lento. Se detuvo frente a ella, con toda la obra como testigo, obreros, técnicos, el capataz y los 2 guardias de seguridad que intentaron interceptar a Bartolomé, todos presentes en una escena que no figuraba en el cronograma. Usted falló en lo técnico. Su voz era baja, con el peso de un veredicto que no requiere de volumen. Los sensores que usted defendió lo detectaron la bolsa de gas. La perforadora infalible falló. Hizo una pausa. Pero eso aún sería remediable. Verónica sostenía su tableta, con la rigidez de quien se aferra a un objeto porque le da a sus manos algo que hacer, cuando no saben dónde estar. Usted falló en lo humano. Las palabras que siguieron fueron pronunciadas con la separación que exige que cada una sea escuchada individualmente. Este hombre acudió a usted con 40 años de experiencia y respeto, sombrero en mano, solo pidiendo ser escuchado, y usted usó su discapacidad auditiva como motivo de burla frente a todo el equipo. La obra entera permanecía en absoluto silencio. Este hombre vale más que todos sus títulos. No era una hipérbole, era una evaluación, porque los títulos se quedaron en los equipos cuando estos dejaron de funcionar. Lo que él tiene no se quedó en ningún lado, lo traía consigo al llegar y lo tiene ahora. Verónica abrió la boca. No dijo nada, no porque careciera de respuesta. Su mente estaba construyendo a toda velocidad un marco de justificación y contexto. Pero había algo en ese momento que hacía irrelevante cualquier argumento antes de ser pronunciado. El silbido del gas, aún resonando en la memoria, la nube blanca sobre la válvula ignorada, el número 0 en los sensores, mientras Bartolomé sentía con los pies lo que la costosa tecnología no logró captar. Cerró la boca, abrazó la tableta, el único refugio disponible, y abandonó la obra, sin mediar palabra, sin el paso firme con el que había entrado el primer día, respaldada por su equipo, y el equipo importado, con el paso de quien se retira, porque no hay otra opción, porque todas las demás puertas fueron cerradas por un silbido de gas, por un error de 2 milímetros en una decisión, y por un hombre descalzo que corrió 50 metros en un terreno de tierra roja. Los 2 ingenieros que la habían respaldado durante toda la semana se quedaron de pie por un momento tras su partida, recalculando su posición en un espacio cuya geometría acababa de cambiar drásticamente. El dueño se volvió hacia Bartolomé. La interacción entre ambos difería de todas las demás producidas en esa obra. Había el reconocimiento de su primer encuentro décadas atrás, esa continuidad de las relaciones interrumpidas que se reanudan exactamente donde quedaron. Porque lo que se forjó entre ellos, el tiempo no lo borra. La oferta se hizo con la objetividad de quien sabe lo que quiere y no ve motivo para andarse con rodeos. Consultor de geotecnia sensorial. Un cargo inexistente hasta ese día en la constructora, creado para describir esa habilidad particular de Bartolomé que volvió insuficiente cualquier descripción técnica, pero que el título buscaba honrar lo mejor posible. Salario de director. Bartolomé escuchó la oferta con la atención tranquila de quien aguarda a escuchar todo antes de responder, sin calcular los números, mientras se dicen. Cuando el dueño terminó, hubo unos segundos de silencio. Acepto. Las palabras fluyeron con la sencillez de siempre, sin la elaboración que la situación podría haber exigido. Pero tengo una condición. El dueño esperó. Cada hombre en esta obra tiene un conocimiento que no se aprende en los libros. Bartolomé miró a los obreros a su alrededor, quienes habían presenciado su humillación y la apertura de la válvula en silencio, y ahora estaban allí, conscientes de estar viviendo un momento que sería recordado. Un conocimiento forjado en el trabajo, la repetición, los años bajo el sol, los aciertos y los errores. Hizo una pausa. Usted creará un programa de capacitación para que estos hombres puedan enseñar lo que saben, no para ser instruidos, sino para instruir. El dueño asintió. Y una cosa más. Llevó la mano a su audífono oxidado, con su habitual gesto de verificación. Todos estos años, sin protección auditiva adecuada, me cobraron la audición.
No fue mi culpa ni cuestión de suerte. Así funcionaba el sector en aquel entonces. Miró al dueño, con la misma claridad, que mantuvo toda la semana. Usted cubrirá el tratamiento adecuado, el audífono correcto. No porque lo haya necesitado para sentirlo de hoy, sino porque merezco escuchar a mi nieto cuando me llame por mi nombre. El dueño lo observó por un momento. Había algo en esa última frase que provenía de un lugar distinto, de una profundidad más allá de la competencia y la experiencia. Del anhelo de un hombre de 62 años, por recuperar lo perdido en servicio a un trabajo que nunca recibió el nombre ni la protección que merecía. Hecho, el dueño le tendió la mano. Todo eso, Bartolomé se la estrechó. Los meses siguientes, construyeron algo duradero porque se erigió sobre lo que ya perduraba antes de iniciar cualquier construcción. El programa de capacitación fue bautizado internamente como conocimiento de campo, un nombre sugerido por Bartolomé en una reunión de planificación y aceptado sin debate por ser perfecto. La clase de nombre que Serge por sí solo y cualquier otro lo menospreciaría. 6 meses después de abrir la válvula, Bartolomé se encontraba en medio de un grupo de obreros en una sección de la obra preparada para la clase. Tierra compactada y al descubierto, sin concreto ni asfalto, sin las capas que las obras suelen poner entre los pies y el suelo. Su audífono era nuevo, pequeño, discreto. Tecnología diseñada para servir a quien la usa en lugar de exhibirse. Elegido bajo la guía de un especialista que dedicó 2 horas a entender exactamente qué necesitaba escuchar y cómo. Con la atención que la salud brinda cuando el dinero no es un obstáculo. Había vuelto a escuchar a su nieto llamarlo por su nombre con la claridad perdida a los 45 años. Se había quedado sentado en el consultorio tras el ajuste del audífono, con los ojos cerrados, experimentando la recuperación de algo que aprendió a vivir sin ello, pero que nunca dejó de extrañar. Los obreros estaban descalzos. Se les había pedido, antes de la clase, sin mayor explicación, porque la explicación surgiría de la experiencia de tener los pies en la tierra. Él se situó en medio del grupo con la autoridad que los años le habían forjado, no al frente para dictar cátedra, sino en el centro, como el eje sobre el cual se articula el aprendizaje. Cierren los ojos. Los obreros lo hicieron con la vacilación de quien obedece pero no comprende del todo el propósito. Ahora sientan el ritmo, silencio, no un vacío, sino la densidad de la atención colectiva, enfocada en una misma dirección. Si la tierra tiembla como un corazón, hay agua. La voz de Bartolomé era clara y presente, gracias al nuevo audífono que le devolvió la resonancia de años atrás. Si tiembla como un tambor, hay roca. Hizo una pausa. Si tiembla como un silbido. No necesitó terminar la oración. Todos sabían cómo terminaba. Habían estado allí aquel día. Habían oído el silbido. Habían visto la nube blanca. Habían estado en el lugar donde y ocurre una tragedia que se evitó porque un hombre aprendió a escuchar con los pies, en una época en que era la única tecnología disponible. Eso, no hay sensor que te lo enseñe. Al fondo de la obra, el dueño, de brazos cruzados, observaba cómo su decisión rendía frutos, presenciando algo que superaba sus expectativas. En la entrada de la obra, una placa nueva, concebida con la certeza de quien eligió las palabras correctas antes del diseño. La sabiduría de la tierra es la base de todo. Ahora te pregunto, ¿crees que la experiencia práctica puede superar a la tecnología cuando ésta llega a su límite? ¿Has vivido algo similar en una obra, un hospital, una cocina, donde lo que tu cuerpo sabía se anticipó a cualquier instrumento de medición? Cuéntame tu historia en los comentarios. Esta historia nos enseña que el conocimiento que se absorbe por los pies, las manos y años de trabajo duro no es inferior al que se aprende en libros y diplomas, que ambos se necesitan. Y que humillar a quien sabe de un modo distinto es el error más costoso que alguien puede cometer. Si te gustan las historias que celebran la sabiduría del trabajador y demuestran que la experiencia tiene un valor incalculable, suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de nuestra familia y no perderte nuestras próximas historias que reconfortan el corazón.